La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Más de 12.000 niños y niñas han muerto en Gaza desde que empezó la guerra. Dice Naciones Unidas que el número de menores muertos en la franja ya supera el de niños fallecidos en todas las guerras del mundo de los últimos 4 años. Mucho mayor es la cifra de huérfanos. Pablo Milanesio es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Rafah. Estuvo anoche en Hora 25. Aquí ya hay más de 20.000 niños que han quedado huérfanos. Hace poco nos pasó un caso de 2 niños que vinieron a la clínica y eran 2 niños de 10 años, uno tenía una herida en el dedo y vinieron a una clínica a que le curen el dedo, y cuando le preguntábamos por los padres fue, no, vivimos nosotros 2 solos, juntos. Cuando nos descuidamos se fueron corriendo y se escaparon porque se asustaron. Es muy difícil también dar apoyo en situaciones así desesperantes. Si esto sigue así, nosotros vamos a tener que salir, como va a tener que salir todo el mundo. Milanesio hablaba precisamente desde Rafah, la ciudad que Israel masacró ayer y que ha vuelto a bombardear esta madrugada. Esta vez ha atacado un barrio residencial y el hospital de la ciudad. Según los periodistas del canal qatarí Al Jazeera, los pacientes y el personal médico se han quedado atrapados en la clínica y las ambulancias no pueden acceder a la zona del bombardeo donde se ha producido otro incendio. De momento, sabemos que han muerto al menos 7 personas. Israel, por tanto, no da tregua en Rafah tan solo 24 horas después de su última masacre allí en esa ciudad, un ataque que el primer ministro israelí Netanyahu calificaba como un accidente trágico. Según Netanyahu, ellos están investigando ese ataque de ayer, que en principio, dice él, era para matar a 2 altos cargos de Hamas, aunque la realidad es que ya son 2 noches consecutivas de bombardeos directos a zonas supuestamente seguras para los civiles palestinos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Con esto, cada día son más los gobiernos que se dicen horrorizados, aunque nada frenan los planes de Netanyahu. Estados Unidos mantiene su apoyo a Israel. Naciones Unidas va a volver a reunir hoy a su Consejo de Seguridad, mientras la Unión Europea convoca al ministro de Exteriores de Israel. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, Bruselas se declara horrorizada por la última masacre del ejército israelí, un sentimiento al que ponía voz ayer el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Para quien la matanza de Rafah demuestra que no existe un lugar seguro en Gaza. La Unión efectivamente convoca al ministro israelí de Exteriores para leerle la cartilla, mientras otros gobiernos condenan el ataque en Rafah. Es el caso de los gobiernos de Canadá y México, aunque quizás la crítica más dura a Netanyahu la ha hecho el venezolano Nicolás Maduro. Netanyahu es el Herodes de esta época, que bombardea a los niños musulmanes, a los niños cristianos, que se pasa por... Brasil ha pedido máxima presión diplomática para lograr un alto el fuego tras el ataque en Rafah, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir hoy a petición de Argelia. Todo esto el día en el que España, junto con Irlanda y Noruega, va a reconocer el Estado palestino. Será en el Consejo de Ministros, a pesar de las amenazas de Israel. A las 8:30 de la mañana, el presidente Sánchez hará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. La otra imagen política que sigue marcando hoy el debate en España es el acuerdo que selló ayer en Madrid Volodymyr Zelensky con Pedro Sánchez. El gobierno español se compromete a enviar armas a Ucrania por valor de 1.129 millones de euros este año. Que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades, incluida, por supuesto, la defensa antiaérea, esencial para defender a la población civil, a las ciudades, a las infraestructuras que siguen sufriendo los ataques indiscriminados, como lamentablemente vimos este fin de semana en la ciudad de Kharkov. A esta ayuda militar se suma la humanitaria, también la financiera, que España enviará a lo largo de 10 años, aunque la cuantía será revisada cada año en función de las necesidades que vaya teniendo Ucrania. Zelensky agradecía al gobierno de Sánchez que no haya sido débil, decía él, cuando Europa tuvo que tomar decisiones importantes para posicionarse a favor de su país. Pero esta ayuda militar récord que va a enviar España no ha gustado a la otra parte del gobierno de coalición ni a varios socios de investidura del PSOE. Sumar reprocha a los socialistas que esa alta cuantía no haya pasado ni vaya a pasar por el Congreso de los Diputados. Ernesto Urtasun. Hoy lo que queremos instarle al Partido Socialista es a trasladar ese acuerdo al Congreso de los Diputados para que sean las Cortes Generales las que valoren con toda la información cuál es el alcance de ese acuerdo y que los distintos grupos parlamentarios puedan fijar su posición una vez se conozcan todos los detalles, porque evidentemente esto se ha hecho con total falta de transparencia, de forma totalmente opaca. Es martes, es 28 de mayo.
Y esta mañana vamos a analizar en El Abierto la necesidad que tiene ahora Europa por rearmarse e invertir más en defensa y cómo ha impactado este asunto en la campaña de las europeas. Todos los países, incluido España, tienen como objetivo llegar a invertir en armas y en seguridad el 2% de su PIB. Y con la guerra en Ucrania estancada en la frontera de la Unión Europea, además con la inestabilidad en Oriente Próximo, ya son varias las fórmulas que están estudiando los 27 Estados miembros para reforzar su ejército. En Dinamarca, por ejemplo, las mujeres también tendrán que hacer el servicio militar obligatorio desde el día 1 de enero de 2027. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Con el jefe de Internacional de la SER, con Pablo Morán, vamos a analizar los retos que tiene ahora Europa en defensa y qué estrategias realmente serán efectivas. El experto en seguridad, Carlos Martí, descarta, por ejemplo, que tenga buenos resultados el servicio militar obligatorio. Es mucho más importante tener unos ejércitos especializados que en un momento determinado, y si la crisis y las cosas van yendo a peor, pues no sea necesario a lo mejor aumentar los incentivos para que los ejércitos tengan más personal, más medios. Hace falta a lo mejor aumentar más la formación, etcétera. Y en Argentina está hoy una de las noticias de la madrugada. Acaba de anunciar el gobierno nacional cambios en la jefatura de gabinete. En el día de hoy el presidente Javier Milei aceptó la renuncia presentada por Nicolás Pose a la jefatura. El jefe del gabinete de ministros de Javier Milei, Nicolás Pose, dimite por diferencias de criterio y de expectativas. Es literal lo que ha confirmado la propia Casa Rosada Argentina. Ahora el jefe de los ministros será el actual titular de Interior, Guillermo Francos, hombre de máxima confianza de Milei, quien quiere ahora blindar a su gabinete solo de políticos muy afines y poco críticos con él. La ultraderecha europea empieza a mover sus fichas para formar un gran bloque en Europa si se cumplen los pronósticos que hacen las encuestas. La francesa Marine Le Pen quiere unirse a la italiana Giorgia Meloni para formar un único grupo en el Parlamento Europeo. Sus partidos parten como favoritos tanto en Italia como en Francia para ganar las elecciones del 9 de junio, aunque ahora están en grupos distintos en la Eurocámara. Mientras tanto, en Alemania, el liberal Emmanuel Macron ha vuelto a pedir a los europeos que no se dejen engañar por el discurso populista de la extrema derecha. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Los vientos de democracia y libertad deben volver a soplar en Europa, dice Macron, en lugar de las ideas de extrema derecha y antiliberales que prosperan en nuestras democracias. El presidente francés, de visita de Estado en Alemania, ha animado a los europeos a frenar a la ultraderecha en las próximas elecciones y lo ha hecho en Dresde, capital de Sajonia, uno de los feudos de la extrema derecha en Alemania. Así que despertemos. Nuestra Europa no es un supermercado, no es solo un lugar donde nos damos reglas comunes, es una base de valores, de cultura, de libertad individual y política, este sedimento de siglos que nos sostiene. Coincidiendo con su visita, el presidente francés y el canciller Olaf Scholz firman un artículo conjunto en el Financial Times en el que avisan de que la Unión Europea tendrá que hacer dramáticos esfuerzos para mejorar su competitividad o correrá el riesgo de ver socavada su forma de vida. Entre las reformas destaca la descarbonización, aunque dejan los medios para hacerlo en manos de los estados, lo que se interpreta como luz verde para la energía nuclear francesa. Y vamos ahora a Estados Unidos porque esta será una semana decisiva en el juicio penal contra Donald Trump. Se le juzga por sus supuestos sobornos a una actriz porno con dinero de su campaña electoral en 2016. El expresidente y candidato ahora para volver a serlo se enfrenta a 34 cargos en total por falsificar documentos empresariales y esto es equivalente a penas máximas de 20 años de cárcel. Hoy arranca la fase final del juicio. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Hoy Donald Trump volverá a Nueva York para asistir a la última fase de este juicio histórico, donde cada parte, la acusación y la defensa, intentará convencer a los miembros del jurado con sus argumentos finales. Un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres y que empezará a deliberar entre hoy y mañana en medio de una gran expectación para conocer este veredicto, algo que podría ocurrir esta misma semana. Y es que este ha sido un juicio histórico y atípico, donde hemos visto a un Donald Trump hacer más campaña que nunca, o siendo multado y amenazado con prisión por el juez por criticar constantemente a algunas de las personas involucradas en el caso. Los 12 jurados además deberán estar de acuerdo en el veredicto y tan solo hará falta que uno de ellos le considere inocente para que el juicio se declare inválido.
de vuelta a España, hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el recurso de inconstitucionalidad que quiere presentar el Gobierno contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón. Ya saben que allí, como en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular y Vox han diseñado sus llamadas leyes de concordia para sustituir a las de memoria. Sus nuevos textos ni siquiera definen al franquismo como dictadura. de la Molina. El Ministerio de Memoria Democrática cuenta para armar ese recurso con el informe de 3 relatores de la ONU que analizaron las llamadas leyes de concordia de PP y Vox en Aragón y también en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Ese informe concluyó que esas leyes invisibilizan a las víctimas y alientan el negacionismo histórico. Los relatores también instan a España a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos y garantizar el respeto a los tratados y acuerdos internacionales. El Gobierno tiene de plazo hasta mañana, 29 de mayo, para presentar el recurso ante el Constitucional por la derogación de la Ley de Memoria de Aragón tras la negativa del Ejecutivo Autonómico a negociar cualquier cambio. El Gobierno que preside Jorge Azcón defiende la constitucionalidad de su decisión y argumenta que la antigua Ley de Memoria Autonómica relativiza los crímenes del bando republicano o limita la definición de víctima, entre las que pretende incluir ahora también a las del terrorismo. Y el calor está empujando a los turistas hacia el norte de España. Las altas temperaturas están cambiando los hábitos turísticos y esto ya se nota en los datos oficiales del sector. Marina Fernández. Se nota en las inmobiliarias. Notamos desde hace ya un tiempo y cada vez más que gente del sur, ahora mismo tenemos 3 matrimonios de Tenerife, a un par de matrimonios de la zona de Málaga, de Alicante también tenemos alguno, zona de Valladolid. Como la que Juan Rodríguez dirige en Sanxenxo, destino veraniego por excelencia de Galicia. Cada vez más gente se anima a cambiar el sur o levante por costas más frescas, en muchos casos huyendo del calor, como Cristóbal. Tenemos casa en Denia y tradicionalmente hemos veraneado en Levante y nos encanta, pero pensamos efectivamente que podría estar bien pasar parte de las vacaciones en un sitio fresquito, ¿no? Así que este año se va con su mujer 15 días a Pontedeumen, a Coruña, entre otras cosas, para dormir mejor. En el área mediterránea, especialmente las noches tórridas, aquellas en las que no se baja de 25 grados, han aumentado su número de manera muy significativa. Como explica Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, lo cierto es que según el INE, el año pasado el número de pernoctaciones se dispararon entre julio y septiembre en Asturias, Cantabria o Galicia, mientras que bajaron en destinos clásicos de playa como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Nos vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Elena Carazo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Y hasta Baleares, en Radio Mallorca, Mamen Municio. Buen día. Hola, buen día. Vamos a conocer algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades, como la que nos va a contar ahora Mamen, una mallorquina que aprovechó la final de la Champions, no Mamen, otra persona, la final de la Champions femenina en Bilbao para pedir que no se viaje a las islas. Sí, traigo esto un poco además a colación de esta manifestación del sábado en Palma, de la que hemos hablado contra la masificación turística y por la vivienda. Como cuentas, todo parte de un viaje a Bilbao, de una mallorquina vaya a apoyar al Barça y en especial a sus jugadoras baleares en la Champions femenina. Pasea por las calles del centro de la ciudad y allí, ojo, un cartel publicitario junto a una parada del bus que cuenta que no pudo ignorar. En el póster se anunciaba Mallorca como destino turístico, el lema Tú, Baleares y el ritmo de las olas, y adjuntaba el precio del vuelo, 19 euros. Entonces, pues dice que no tuvo más remedio que pegar su propio cartel publicitario, un folio, y junto al reclamo pues se podía leer: Baleares está muy saturada, si queréis ayudarnos no vengáis por ahora. Es un poco si me queréis irse, ¿no? Que diría Lola Flores. Exacto. En el cartel Ángels puede leerse: os acogeremos con gusto si logramos revertir esta situación insostenible, pero son vuelos a 19 euros y alquileres a 1.900. La protagonista de esta historia, Laura Barceló, remarcaba que lo que quiere transmitir es que ojalá se pueda visitar Baleares en unas condiciones de poder atender a los visitantes como se merecen y no en la actual situación que dicen vivimos de hastío y masificación. En Andalucía, un festival de música tecno en un pueblo de 1.500 habitantes, Elena, y donde la promoción la han hecho los propios vecinos. Sí, se están preparando para que lleguen pues cerca de 1.000 asistentes a este festival, 2 días de fiesta por delante, escenarios, Ángel, como la Plaza del Pueblo, la Ribera o el Castillo, posibilidad de acampar y fíjate la promo. 2 días de piscina, DJ y música directo. Mira lo bien que vamos a estar, lo que vamos a bailar. Hasta el otro día. Y es que la mejor promoción, pues la voz de la Mari, que tiene 76 años, es vecina del Real de la Jara y es conocida porque, como ella misma dice, se apunta a un bombardeo. El baile para mí me da vida. El baile me da vida y eso es lo que me gusta, mi alma. Pero si yo en mi casa estoy fregando la casa y dejo las fregonas y me pongo a bailar y las fregonas sale baila más de tiempo. Bueno, y la gente en la puerta ha pasado y se ha esperado en mi puerta.
Y es que, bueno, los mismos vecinos son la imagen del festival y han estado dando a conocer a través de las redes sociales pues todo el cartel de este festival, que va a durar 2 días. Y bueno, te puedo asegurar que ahora mismo los alojamientos de esta localidad, del Real de la Jara, están completos, y también los de todo el entorno. Bueno, pues mira, promoción, que hay gente que se queja cuando llega un festival a sus tierras. En este caso lo promocionan ellos mismos. Y atención, mamen, porque si uno quiere ser vecino de Michael Douglas y de Catherine Zeta-Jones, puede serlo. Hombre, el precio son 14 millones de euros, pero si los tienes... Sí, bueno, es que hay que buscar vender como sea, ¿no? Puedes vender la casa, que es una finca espléndida, pero también los vecinos que vas a tener. Que ¿quién no quiere saber, antes de comprar o alquilar una casa, con quién vas a comprar, con quién vas a compartir pared, ¿no? En este caso, finca. Todo parte del agente inmobiliario Charles Marlowe, oferta en su página web del portal Cancaló una villa de importancia histórica, y explica que es vecina de esa estaca de la propiedad de los famosos actores de Hollywood. Lo cierto es que las dos fincas formaban parte de una original adquirida por, bueno, archiduque Luis Salvador en la década de 1880. Y bueno, como bien decías, la casa está a la venta por casi 14 millones de euros, y aparte de los vecinos, pues es un espacioso oasis de paz y tranquilidad con impresionantes vistas. Pues ya lo saben, si les sobran 14 millones, pueden tener de vecinos a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Elena, mamen, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es una antología de cuentos y nos la trae Prepa Blanes. Sabíamos que Rodrigo Cortés suele sorprender con cada proyecto. Ha hecho de todo y todo diferente. Es imposible saber con qué andará después. Es quizá la gran sorpresa de su nueva novela, Cuentos Telúricos, o más bien estamos ante una antología de cuentos, la primera que publica el autor y en la que cada historia es diferente de la anterior. En palabras de Cortázar es más un árbol, mientras que el cuento es más una esfera, porque tiende a ser más autorreferente y requiere una perfección formal que en el caso de la novela puede abrirse por vías de servicio y explorar subhistorias dentro de historias antes de regresar a la vía principal. Con un cuidado lenguaje y la estructura, con la intención de descolocar al lector y llevarle por su universo, el escritor y cineasta habla de misterios, de subvenciones, de animales que pelean, pero sobre todo habla de cómo lo real se funde con lo fantástico. De modo que estos cuentos son efectivamente cuentos, por un lado, casi fantásticos, por otro lado, realistas a duras penas, por otro lado, mágicos por muy poco. Rodrigo Cortés cambia la propia concepción del cuento, ya que evita las moralejas y los giros didácticos para usar un humor que a veces nos recuerda al Gran Azcona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.